El día del Señor, mayo 17 de 2015, y continuando con nuestro tema general, la iglesia avanza el reino de Dios, el subtema, el reino de Dios en la caída. Hoy titulamos el sermón el reino de Dios en las consecuencias y el castigo por el pecado. Vamos a ver la primera parte de las consecuencias. Vamos a inclinar nuestro rostro y escuchar, orar y escuchar la santa palabra de nuestro Señor. Les invito a que estemos prestos en Génesis capítulo 3, versículos 7 al 13. Nuestro buen Señor y Dios, que eres Padre nuestro, que habitas en la majestad de tu gloria, que eres Rey eterno, Rey de los siglos, Rey soberano de toda tu creación, Rey todopoderoso, Rey inamovible de tu trono. En esta mañana, como hijos tuyos redimidos, nos acercamos a ti para conocer tu palabra. Al conocer tu palabra, conocemos tu santa voluntad, te conocemos a ti en tus perfecciones. Al conocer tu palabra podemos comprender más tus santos propósitos, tu decreto, tu providencia, pero también al conocerte más, te amamos más y queremos obedecerte más. Que la enseñanza que tú nos das en esta mañana a través del texto en el que vamos a meditar penetre profundamente en nuestro corazón y produzca vida y vida en abundancia, y que se haga obra por la gracia de tu Espíritu Santo. Edifica, Señor, a tu santa iglesia. Preséntanos a Cristo en este texto y también asiste a aquellos que no han creído, para que al escuchar la palabra de Dios crean y reciban el don salvífico por tu gracia. Señor, te bendecimos, te adoramos en esta mañana y nos disponemos en tus manos. Amado Señor, como siervo tuyo, considero mi incapacidad y clamo tu asistencia, Señor. Considero mi insuficiencia y clamo tu poder. Amado Señor, te suplico que seas tú tomando todo el control en esta santa congregación, porque el honor y la gloria y la alabanza pertenecen solamente a ti. En Cristo Jesús nuestro Señor oramos. Amén y amén. Nos ponemos en pie y leemos la Sagrada Escritura, capítulo 3, versículos 7 al 13. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por esto, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Palabra de Dios. Podemos sentarnos. Continuamos con la palabra. La gran mayoría de los cristianos de nuestros tiempos no alcanzan a comprender la razón de su existencia ni de su propósito en esta vida, y mucho menos van a tener un claro concepto acerca de su fe cristiana. Y si nosotros le preguntamos a la generalidad de los cristianos por qué son cristianos, generalmente nos van a hablar por los beneficios que reciben. Ah, no, porque es que Dios me sanó, porque es que Cristo es muy lindo y me dio un empleo, porque es que yo antes era borracho y ahora ya no soy borracho, y Diosito me salvó. Y la gran mayoría tienen conceptos terrenales, y su fe cristiana es basada en lo terrenal. Son realmente muy pocas las personas que tienen un concepto celestial, espiritual y eterno. ¿Y qué decir de cuando se pregunta: ¿y sabes tú cuál es el plan
¿Cuál es el decreto? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Entonces la gran mayoría dice, sí, el plan de Dios es que yo predique el Evangelio, el plan de Dios es que yo sea un buen padre, el plan de Dios es que yo sea un buen estudiante. Ese es el plan de Dios según ellos. O sea, todo se circunscribe a lo terrenal. Es extraño encontrar a una persona que se circunscriba en lo teológico, en lo celestial, en lo eterno. Por eso la iglesia debe estudiar profundamente la Sagrada Escritura para conocer cuál es el plan divino. ¿Y cuál es el plan divino? ¿Cuál es el decreto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? A ver, ¿lo recordamos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que toda la tierra sea llena de su gloria, que el reino de Dios sea establecido en la tierra, que toda la tierra sea llena de su gloria. ¿Cómo llena toda la tierra de su gloria? Con un reino establecido. ¿Correcto? Entonces, el centro, la centralidad de la Sagrada Escritura no es el hombre, es Dios y su plan eterno. La centralidad de la Escritura, el tema central de la Sagrada Biblia no es la salvación del hombre. No es la salvación del hombre. Es el establecimiento del reino de Dios. Y el establecimiento del reino de Dios trae como consecuencia la salvación de los elegidos. Por eso son elegidos. No son todos los hombres, porque Dios establece su reino sobre quien Él quiere. Ahora, cuando hablamos del reino de Dios, pensamos en los beneficios terrenales. Aún algunos piensan en el beneficio espiritual de ser salvos. Pero ¿ser salvos de qué? Y la gran mayoría, bueno, ser salvos del infierno. Otros dicen, bueno, ser salvos del pecado. Pero ¿quién asegura, quién conoce ser salvos de qué? Al fin de cuentas, ¿ser salvos de qué? De la ira de Dios. Estamos sujetos, estamos expuestos a la ira de Dios. Fue tan grave nuestro pecado que la ira de Dios tiene que desatarse sobre el pecador. Es tan grave nuestro pecado que la ira de Dios tiene que desatarse sobre el mediador, para que los pecadores no suframos el castigo eterno por causa de nuestros pecados. El plan de Dios es como Dios. Dios es trascendente, pero también es inmanente. Dios es trascendente porque porque Él es eterno, ¿cierto? Él está en los cielos. Dios es trascendente porque Él está sobre el tiempo. Y Dios ha hecho un plan que es trascendente. Ese plan va más allá de nuestra comprensión en cuanto a tiempo, en cuanto a espacio, en cuanto a forma, modo. Pero la gracia de Dios es que Él nos ha llamado a formar parte de ese plan. Y nos ha incluido en su reino, y eso es lo más precioso. Quizás no sepamos cómo es el reino. ¿Cuál es la plenitud del plan? ¿Cuál es el concepto teológico? Pero bástenos con saber y estar seguros de que Él nos ha incluido en ese su plan, su reino establecido en la tierra. Amén. Que nosotros somos grandes beneficiarios, no de las bendiciones terrenales y materiales, sino de las bendiciones santas, eternas y celestiales. Y cuando nosotros somos llamados a formar parte de ese precioso su reino, Él nos va revelando su reino. Y cada vez que yo veo la amplitud del reino de Dios, yo digo, pudiéramos pasar años y años estudiando el reino de Dios. Y no llegaríamos a comprender ni una infinitesimal parte de Él. Porque es tan grande como Dios, es tan trascendente como la Sagrada Escritura. El tema central de la Biblia, lo repito, es el reino de Dios. Un reino planeado desde la eternidad para la eternidad. Un reino evidenciado en su creación. Ya lo vimos cuando Dios hizo su creación. Allí estableció su reino. Y puso a Adán como virrey de la creación. Qué alto puesto había dado nuestro Señor a nuestro primer padre, a nuestro padre Adán. Pero también hemos visto a través de estos tiempos que es un reino atacado ferozmente, groseramente, impunemente en la caída.
Pero es un reino restablecido en la redención. Lo más hermoso, o algo bien hermoso de ese reino que una vez fue atacado en la caída, es que Dios lo restablece en la redención. Y nosotros somos beneficiarios de la redención. Nosotros somos ese pueblo reestablecido, de manera que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. De aquí todo es hecho nuevo. Ustedes pasaron de muerte a vida, de pecado a santidad. Nos habla el Señor en su santa palabra. Pero no basta con ser un reino restablecido en la redención, sino que también es un reino consumado en la glorificación. Todo el plan de la eternidad se dirige hacia la eternidad. Todo el plan de la gloria de Dios antes de la creación del mundo se dirige a la gloria de Dios al final, después del juicio final, en el nuevo orden establecido por Dios. Ahora, volviendo a hablar de la caída, muchas personas piensan que en la caída Dios perdió su reino y entonces Satán pasó a ser el nuevo rey. Ese sistema teológico carismático pentecostal, en donde el diablo y Dios son dos fuerzas iguales y se la pasan arrebatándose las almas, ¿sí? Eso es pura filosofía griega, eso es pura mitología oriental, los dioses buenos peleando contra los dioses malos, ¿cierto? Piensan eso. Por eso se necesitan chamanes que hagan exorcismos, chamanes que tengan casi semidioses, que tengan poder para echar fuera demonios y para restablecer, para poder volver a traer a un creyente al seno de Cristo, porque Cristo, según ellos, es insuficiente para dar plenitud de salvación. Es una guerra absurda, una guerra incorrecta, una teología falsa, una teología con una gran mezcolanza de chamanismo y de filosofías raras y de mitologías. Realmente la Escritura nos enseña algo totalmente diferente. Dios ha sido, es y será por siempre el Rey soberano de toda su creación, y eso incluye al enemigo. Amén. Y nada ni nadie puede desplazarlo a él de su santo trono. Les invito a que vayamos al Salmo 10, 16. Vamos a mirar solamente dos textos, Salmos 10, 16 y 29, 10. Voy a leer el 29, 10 porque me cayó ahí en suertes. Dice: el Señor tiene su trono sobre las lluvias, el Señor reina por siempre, el Señor es Señor por siempre, Él jamás ha dejado de ser Señor, jamás ha dejado de ser Rey. Amén. Y Salmos 10, 16. ¿Alguien lo tiene ya? Amén. Por favor, díganlo en voz alta. El Señor, el Rey eterno, sus palabras serán borradas de su tierra. Amén. Borradas de su tierra. Ahora, ya hemos visto que Dios creó al hombre para establecer su reino en la tierra. Le dio un propósito definido. Le dio para que señoree, para que establezca el reino de Dios en la tierra. Le dio objetivos puntuales: fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear sobre ella. Le dio una orden definida, una orden clara: labra y cuida el jardín. Allí muestra el reino de Dios, que Él es Rey, Señor, y Él ordena a su vasallo, el hombre, aunque fuese el rey. Y también le estableció límites: no comerás del fruto. De esta forma, Dios involucra al ser humano en su reino. Pero ¿qué sucedió? Vino la caída. Entró el pecado en el mundo. ¿Y en qué consistió el pecado? Ya vimos que no fue comerse una frutica y menos una manzana. El pecado es una rebelión contra el reino de Dios. Una grave rebelión. Un intento de golpe de Estado contra el Rey Supremo, Creador y Padre nuestro. La motivación de nuestros primeros padres fue la de usurpar el trono de Dios. Ellos no iban tras de comerse una frutica, ellos iban tras
de desplazar a Dios de su trono y decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo no te quiero ahí, yo soy Dios de mí mismo, yo soy rey de mí mismo, yo me mando a mí mismo, no te quiero a ti, no te necesito a ti. Y vimos que eso es precisamente lo que hacemos aún los creyentes cuando pecamos. Dios, no quiero que tú seas rey sobre mis finanzas. Dios, no quiero que tú seas rey sobre mi familia. Dios, no quiero que tú seas Señor sobre mi paternidad. Dios, yo no quiero que tú seas rey sobre mi alimentación, sobre mis bebidas. Dios, yo no quiero que tú seas rey sobre mi forma de hablar. Dios, yo no quiero que tú seas Señor sobre mi sexualidad. Dios, no quiero que tú seas Señor sobre mis relaciones. Yo quiero ser Dios de mí mismo. Y no te quiero a ti como Dios. Eso es lo que hacemos cuando pecamos. La pretensión de nuestros primeros padres fue la de usurpar el trono de Dios, la de desplazar a Dios de su reino. Pero la pregunta es, ¿acaso logró el hombre o logró el tentador su objetivo? No, de ninguna manera. Dios sigue siendo Dios a pesar de que el hombre pecó. Dios nos muestra su soberanía. Él nos enseña a través de la Sagrada Escritura que Él continúa reinando a pesar de la rebelión, a pesar del intento de golpe de Estado contra Él y contra su reino. Y como vemos en este texto que Dios sigue siendo rey. Vamos a ver tres aspectos. Dios nos demuestra su reino en las consecuencias del primer pecado. En segundo lugar, Dios nos muestra su reino a través del castigo por el pecado. Si Dios no fuera el rey, las consecuencias del pecado no se habrían producido. Si Dios no fuera el rey eterno, si Dios no fuera el Señor, nadie había castigado a Adán, a Eva y a Satán por el pecado. Y en tercer lugar, Dios nos muestra su reino en la gracia de conceder la esperanza de redención al hombre pecador. Son tres aspectos que vamos a analizar en los siguientes sermones. Pasemos pues a ver el reino de Dios evidenciado en las consecuencias del pecado. Y veamos tres aspectos que nos enseña el texto de hoy, en los que Dios, a pesar de ser atacado en su santo trono, permanece como Rey eterno. Él no fue movido ni una micra, ni una millonésima de micra. Es como una hormiga tratando de darle golpes a este muro, pensando que algún día lo va a tumbar. ¿No? Vamos a mirar tres aspectos. En primer lugar, vemos que el reino de Dios ha permanecido en la caída porque se cumple lo advertido por Dios. Aquello que Dios le advirtió a Adán se cumplió. O sea, Dios sí está en su trono. Y Él hizo que se cumpliera la sentencia que le había dado a Adán. En segundo lugar, vemos cómo Dios evidencia al hombre su nueva situación caída. Entonces Dios tiene la autoridad para decirle, usted cayó en pecado. Y en tercer lugar, el texto nos enseña que Dios nos muestra su reino en que Él lleva esta rebelión al fracaso. Que esta rebelión no tuvo ni una pizca de éxito. Todo fue puro fracaso. Entremos pues a mirar el primer aspecto. Dios nos muestra que su reino permanece, que su reino fue inamovible en que se cumple la advertencia dada a Adán. Génesis capítulo 2, 17. El Señor le da una sentencia a Adán: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios dijo, ciertamente vas a morir. La serpiente dijo, no vas a morir. ¿Quién tenía la razón? ¿Quién estaba gobernando, la serpiente o Dios? Indudablemente Dios. Y algunas personas se preguntarán, bueno, si Dios estaba reinando, ¿por qué los hombres no quedaron fulminantemente muertos? ¿Se acuerdan de Nadab y Abiú? Que apenas trajeron el incienso extraño
Inmediatamente quedaron vueltos en visita ahí. Bueno, ¿por qué Dios no hizo lo mismo con Adán y con Eva? Aparentemente no hizo lo mismo. Si bien es cierto que Adán y Eva no fallecieron inmediatamente, la muerte sí se produjo porque inmediatamente el hombre quedó separado de Dios. A esto se le conoce como la muerte espiritual, la cual produce una consecuente muerte física y finalmente redunda en la muerte eterna. Es que la palabra muerte no significa simplemente fenecer, fallecer, cajón con 4 cirios. La palabra muerte significa separación. La primera y la mayor consecuencia del pecado es que se cumplió lo que Dios dijo y el ser humano vio seriamente afectadas sus relaciones, se vio separado en sus relaciones. Y en el primer aspecto, en el primer punto en que ve separadas sus relaciones, es la separación Dios-hombre, versículo 8. La separación Dios-hombre, versículo 8. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Inmediatamente ellos se separaron de Dios. ¿Quién separó a quién? Dios separó al hombre inmediatamente. Dios separó, dijo, bueno, ya aquí cortamos relación. ¿Quién se separó de quién? El hombre se separó de Dios. El hombre ya no quería tener relación con Dios. Oh no, Dios, ha venido el castigo sobre mí. Yo no quiero estar en ese lugar. Yo quiero irme de ese lugar. Veo tu gloria y yo no puedo. Entonces me escondo de ti. Quiero estar lo más alejado posible de ti. Eso es lo que significa este texto. Entonces el hombre corrió a esconderse. ¿Por qué? Porque no podía resistir la gloria de Dios. Algunas personas dicen, bueno, pero ¿por qué Dios si es tan bueno? ¿Por qué Dios si es tan amoroso va a enviar gente al infierno? No, Dios no va a enviar gente al infierno. Ellos se echan solitos. Ellos se meten allá al infierno solitos. Dios no tuvo la culpa de que ellos fueran al infierno. Dios determinó el infierno. Como lo he explicado anteriormente. ¿Quién tiene la culpa de que un delincuente, un secuestrador, un asesino sea juzgado y se lo lleven a la cárcel 45 o 60 o 100 años? El juez que dictaminó la sentencia, ¿qué juez tan malvado? ¿Cómo le va a poner a ese angelito 60 años de cárcel por el simple pecadito de haber matado? Por el simple pecadito de haber violado a un niño. No. ¿Quién es el malo? ¿El juez? El juez lo único que hace es ejecutar la sentencia. Dios ejecuta la sentencia. La ley había sido dada. No comerás del árbol. Y si comes del árbol hay una sentencia. Vas a morir. ¿Quién tuvo la culpa? Dios. El hombre que va al infierno es porque Dios lo echó al infierno. No, él mismo se echó al infierno solito. Entonces Dios queda separado, el hombre se separa del hombre, pero también Dios separa al hombre. Versículos 22 al 24. Dice el Señor, y dijo Dios, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. Ahora no vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. ¿Cómo así que viva para siempre? ¿No sería bueno que el hombre viviera para siempre? ¿No sería bueno que el hombre viviera para siempre? ¿Ustedes qué opinan? Que sí. El hombre vive para siempre. Lo que pasa es que vive en uno de dos estados: o muerto espiritualmente o vivo espiritualmente. ¿Qué estaba diciendo Dios allí? ¿A él se le olvidó esta premisa? No, él lo que estaba diciendo es: viva para siempre en el estado caído y no tenga oportunidad.
O sea, se ha condenado por la eternidad. Dice el Señor, entonces, Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén. ¿Para qué trabajar la tierra de la cual había sido hecho? Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. ¡Wow! Dios separó definitivamente al hombre. Y aquel hombre que pretenda por sí mismo volver a tomar del árbol de la vida, quedará cenicita, porque allí está el gran querubín con espada de fuego y nadie puede entrar por allí. Nadie puede volver a Dios por sí mismo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. ¡Wow! La raza humana quedó separada totalmente de Dios. Muerta en sus delitos y pecados. Toda la raza humana. Pero ¿por qué toda la raza humana si los que pecaron fueron Adán y Eva? Bueno, porque ellos eran los representantes de la raza humana. Por eso ellos son nuestros padres. Y si tú hubieras estado allí, y si yo hubiera estado allí, y si un hombre tan bueno como el apóstol Pablo, o un hombre tan bueno quizás como fulanito o sutanito, hubiera estado allí, las cosas habrían sido peores, hermanos. No me preocupen. Dios separó al hombre de él por causa del pecado. El hombre se separó de Dios por causa del pecado. Hermanos, el pecado no es una enfermedad. El pecado es muerte, separación total. Ahora, la segunda consecuencia de la muerte, de la separación, fue la muerte, la separación entre el hombre y la mujer. Versículo 7. Versículo 7. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. La primera separación, el primer aspecto de la separación entre el hombre y la mujer es que el hombre mira mal a la mujer y la mujer mira mal al hombre. El hombre se mira mal a sí mismo, la mujer se mira mal a sí misma. Y viene una contienda ya no solamente espiritual, sino también física. ¿Cómo estás de gorda? ¿Cómo estás de fea? ¿Cómo estás de vieja? ¿Cómo estás de cansón? ¿Cómo estás de pobre? ¿Cómo estás de mal? Inmediatamente vino su desnudez, vieron su insuficiencia. Cuando Dios, el Señor, les dijo que no comieran del árbol porque iban a morir, les dijo: ustedes van a ser insuficientes, no van a poder vivir una buena vida si comen de este fruto, van a morir. Y vino ese rechazo hacia sí mismos y hacia la pareja. Tomaron conciencia de su desnudez, se vieron desnudos, y al verse desnudos se vieron feos el uno al otro. Desde entonces el hombre y la mujer están sufriendo una contienda de verse feos el uno al otro. Se gustan inicialmente, pero después viene ese choque. Se ven feos, no se aceptan, no se quieren ni a sí mismos ni al otro. ¿Por qué? Porque entró el odio en el mundo.
versículo 12. Dice el Señor, cuando Dios le pregunta al hombre, ¿acaso comiste del fruto? Él le respondió, la mujer que tú me diste, fue ella la que me diste por compañera, la que me dio ese fruto. Inmediatamente viene la separación, la acusación, es por culpa de ella. Yo me lavo las manos. A mí sáqueme de ese cuento, la culpa la tiene ella. Yo les pregunto, ¿cómo se sintió la mujer acusada por el varón que supuestamente la tenía que proteger? Horrible. Ese varón tenía que haberse puesto y dicho, no a ella, a mí, yo soy el responsable. Yo estaba junto y no lo impedí. ¿Saben quién hizo eso? ¿Sabe quién hizo eso? Cristo. Cristo se paró enfrente y dijo, no a ellos, a mí, no a tu iglesia, castígame a mí, a mi esposa no le hagas nada. Yo tomo la responsabilidad, carga sobre mí la culpa del pecado de ella. ¡Wow! Esa es la responsabilidad del varón. Si no fuera por usted, es que usted es así, es que usted es asá, es que usted es tan cantaletosa, si no fuera por eso, yo no me divorciaba. Es que usted ya ha perdido la belleza de la juventud. Si no fuera porque usted perdió la belleza de su juventud, yo no hubiera adulterado. Es que usted no me comprende. La culpa la tiene usted. Pusilanimidad humana, pusilanimidad del varón, pusilánime como lo vimos la vez pasada desde el mismo liderazgo. Pusilanimidad es el problema de los varones de hoy en día. Pusilanimidad es el problema de los cristianos varones de nuestro tiempo. No asumen su liderazgo espiritual. Por eso es que la mujer quiere ser castora. Por eso es que la mujer quiere ser apóstata, apóstola. Por eso es que la mujer quiere gobernar el hogar. Porque el varón es pusilánime, no asume su posición de líder del hogar. No asume su posición de Cristo como Señor, como líder, como guiador de su santa iglesia. El varón es el líder, el guiador de la esposa y del hogar. Por eso la mujer toma las posiciones que toma. Pastor, pero es que la mujer no se sujeta. Usted no conoce la mía. Claro, ¿cómo se va a sujetar si usted nunca tiene la posición de Cristo? Efesios capítulo 5. Y eso lo vamos a ver un poquito más a fondo. Y hermanos, no se lo vayan a perder, inviten a otros. El día del Señor completo. Porque ese día, pues el día que vamos a celebrar completamente bien, me llamó la atención. ¿Cómo así es que el día del Señor completo? ¿Acaso el día del Señor no es completo? Bueno, sí, pero es que nosotros lo celebramos. El día que ustedes celebran completamente al Señor. Porque el día del Señor es completo. El día que celebramos completamente al Señor, vamos a estar mirando esto en profundidad. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Si el esposo no se entrega por la esposa, no esperen que la esposa se sujete para hacerla santa. Si el esposo no santifica a su mujer, no espere que la esposa se sujete. ¿Por qué la esposa no se sujete? Porque tú no la convocas a oración, porque tú no la convocas a la palabra, porque tú no la convocas al culto, porque tú no la convocas a la devoción, porque tú no la convocas al Espíritu para producir fruto del Espíritu, porque tú no la convocas a llevar un hogar al modelo de Dios. Si tú convocaras, si tú guiaras tu rebaño, guiaras a tu hermosa esposa a hacer lo que la iglesia es para Cristo y a donde nos ha conducido Cristo, tu esposa se sujetaría a ti, porque vería en ti la imagen misma de Cristo. Amén. Amén. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra,
¿Por qué la esposa no se sujeta? Porque el varón no lava a su esposa. Y no estoy diciendo llevarla al baño y echarle agua. Estoy hablando del varón que la purifica, que le enseña la palabra, que la perfecciona en la palabra santa. Amén. Para presentársela a sí mismo como una iglesia, digámoslo, como una esposa radiante, sin mancha, sin arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Por qué tu esposa no se sujeta a ti? Porque tú no te la presentas a ti mismo hermosa, porque tú no la valoras. ¿Qué quiere decir allí? Que el Señor se presenta a sí mismo a su esposa como una santa, sin mancha y sin arruga. La valora al extremo. ¿Y por qué la valora? Porque es de Él, porque Él la compró, porque Él derramó su sangre por ella. Pero tú no ni derramas una gotica de sudor por tu esposa. Nunca vas a tener una esposa sujeta a ti, porque no la amas, cuando no la amas. Me enseñaban estos días en el seminario: muchachos, ustedes se van a casar algún día. ¿A ustedes les gustaría tener a su esposa sujeta? Claro, pastor. ¿Cuál es la clave? La clave es muy sencilla. Ponle coronas de oro a tu esposa. Cuando tú pones corona de oro a tu esposa, o sea, la estás haciendo ¿qué? Reina. Una reina. Cuando tú haces de tu esposa una reina, cuando tú la coronas como Cristo corona a su iglesia, ¿qué hace su iglesia con las coronas que Cristo le da? Se sujeta. ¿Qué hace la iglesia con las coronas que Cristo le da? La rinde ante Él. O sea, tú pones una corona de oro sobre la cabeza de tu esposa y tu esposa se inclina delante de ti, te las pone en los pies. O sea, la tienes rendida a tus pies. La tienes sometida a ti, pero no por obligación, sino por amor. Tremendo eso, ¿no? Tremendo lo que pasó en Génesis. Tremendo, hermanos. Vino la separación entre el hombre y la mujer, versículo 16. ¿Cómo la trató él a ella? ¿Cómo la trató él a ella? Como una vil gusana, como una vil ramera. Ay, yo me escudo en ella. Yo no fui, fue ella. Pusilanimidad. Cuidado con la pusilanimidad, varones. Versículo 16. A la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él. ¿Desde cuándo viene ese cuentico de que la mujer quiere señorear en el hogar? Consecuencia del pecado. Consecuencia del pecado. Ella quiere tener el gobierno, pero Dios dio el gobierno. Lucha, contienda, separación. El hogar quedó separado por causa del pecado, como consecuencia de la caída en pecado. Y eso que se les abrieron los ojitos. ¿Qué tal que hubieran tenido los ojitos cerrados? Y eso que iban a hacer como Dios. ¿Qué tal? Tremendo. Miren la gravedad de nuestro pecado. Aquí no está hablando solo a Adán y a Eva. Aquí está hablando de todos nosotros. Wow, hermanos. Entonces vemos esa separación entre el hombre, entre Dios y el hombre. Vemos esa separación entre el hombre y la mujer. Y vemos la separación entre el hombre y la creación de Dios. Recordamos que cuando Dios le dijo al hombre, que cuando le dio destino al hombre o oficio al hombre, ¿qué le dijo? Fructificad, multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear, gobernar sobre ella. Labra y cuida el jardín. Guarda el jardín que te he dado. Ese jardín y todo lo que había allí estaba en una perfecta armonía con el hombre. El hombre podía decirle al león: león, estése quieto, y el león, como un gatito, tenía que obedecer. Ahora vemos
vemos una cucaracha y ¿qué hacemos? Vemos un ratoncito y ¿qué hacemos? Y qué decir cuando vemos a un león, o a un tigre, o a un gatito furioso, o un perro con rabia. Nos volvimos gallinas. Y la creación se separó de nosotros. La creación entró en enemistad con nosotros. Versículos 17 al 19. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer. Uy, varones, cuidado con eso, por hacerle caso a la mujer. Por cuanto le hiciste caso, mujeres, cuidado con hacer que sus maridos les hagan caso. No pretendas que tu marido te haga caso. A propósito, y para finiquitar lo anterior, perdónenme, cuando existió la separación entre el hombre y la mujer, y cuando Dios dice que la mujer llevará, versículo 12, versículo 16, y darás a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Cuando vino esa enemistad, la única forma para que esa enemistad entre el varón y la mujer, para que la mujer se sujete al varón, para que no exista esa fricción, esa separación, esa muerte. El divorcio es muerte de un hogar. Cuando hay un divorcio, ese hogar se muere, huele fétido, huele a muerto. Por eso el Señor es tan serio con el asunto del divorcio y del recasamiento. Eso huele fétido. Entonces, ¿cuál es la única forma como esto se puede subsanar? Cristo, el Señor, el Redentor. Y luego lo vamos a ver por qué. Vamos a ver la separación entre el hombre y la creación. Versículos 17 al 19. Dice el Señor: al hombre le dijo: por cuanto hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. La tierra era bendita, producía los mejores frutos, tenía el mejor oro, tenía lo mejor de lo mejor, dispuesto, servido en bandeja de plata para el virrey. Ahora el Señor dice: maldita la tierra, con maldición de Dios. Con penosos trabajos tendrás que comer de ella todos los días de tu vida. ¡Wow! Algunos tienen la doctrina del grito del bate, y el trabajo lo hizo Dios como castigo. No. Dios hizo el trabajo como gran bendición. El castigo consistió en que por causa del pecado el trabajo produciría dolor. Antes del pecado el trabajo produce gran satisfacción. Y en la redención el trabajo debe producirnos gran satisfacción. Porque Dios el Señor restauró en Cristo esta gran bendición del trabajo. Y para aquellos que piensan que uno debe trabajar para sostener el hogar, aquellos que dicen: no, yo el domingo no voy a la iglesia porque yo tengo que hacer esto, porque tengo que ganarme el dominical, porque yo no puedo botar mi trabajo, porque si yo boto mi trabajo, ¿con qué voy a mantener a mi familia? Bueno, para aquellos que tienen este pensamiento absurdo, quiero decirles: Dios no nos dio el trabajo para sostener a nuestra familia. No. ¿Para qué nos dio el trabajo entonces Dios? Para la gloria de Él. Amén. Para que su jardín sea florecido y hermoso. ¿Y cómo es el jardín florecido y hermoso? Con la gloria de Dios. Si fuera por mi trabajo, no habría sostenido a medio Juan David, que es el flaquito, menos al otro, que es el gordito. Hermanos, por favor, nadie sustenta su hogar con su trabajo. Dios sostiene nuestros hogares. Es Dios el que sostiene nuestros hogares. Dios nos dio el trabajo para su gloria. Nos dio el trabajo para nuestra felicidad, para que seamos honrados con nuestro trabajo, para que seamos, y como hay un término, lo olvidé ahora, seamos dignificados a través del trabajo. Primero para la gloria de Dios, segundo para la dignidad del hombre. O sea, para que el hombre se sienta útil en el reino de Dios.
Por eso es que el hombre impío tiene tanto miedo de que lo echen de su trabajo, porque él se siente indigno de su trabajo. ¿Sea cual fuere? Y le tiene gran miedo. Voy a perder mi trabajo. ¿Qué hago yo si me quedo sin trabajo? No tiene dignidad laboral. Por eso hay sindicatos, no tienen dignidad laboral. Por eso el sueldo no les alcanza, no hay dignidad laboral. Pero Dios hizo nuestro trabajo, Dios nos dio nuestro trabajo para dignificarnos a nosotros. Y cuando nosotros estamos en Dios, el salario puede ser así de chiquito, pero las bendiciones son así de grandotas. Amén. Porque Dios dignifica nuestro trabajo. Y finalmente, ese fruto del trabajo sí puede contribuir o nos va a ayudar. Esa parte de la dignificación y de la gloria de Dios contribuye en el sostenimiento de nuestro hogar. Porque Dios también le plació que el hombre fuera sustentador de su hogar. Yo no estoy diciendo que el hombre no sustente su hogar y que de ahora en adelante no trabaje. No, lo que estoy diciendo es primero vea la gloria de Dios, segundo vea la dignidad, y eso te va a producir un fruto de sostenimiento a tu familia. ¿Correcto? Y verás la gloria de Dios. Lo más importante allí es la gloria de Dios. Luego dice el Señor, versículo 18, porque vamos hasta el 19. La tierra te producirá cardos y espinas. Hace como 15 días hizo unos cardos asados deliciosos. Otros días hago espinas sancochadas, muy buenas, ¿no? Dice, y comerás hierbas silvestres, ortiga y todas esas cosas. ¿Qué significa esto? Va a ser doloroso tu trabajo. Te va a causar dolor. Aquello que Dios hizo para felicidad, ahora causa dolor. Aquello que Dios hizo para felicidad, como el matrimonio, los hijos, ahora causa dolor, dificultad, estrés. Por causa del pecado, vaya consecuencias del pecado. Finalmente dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Por eso es que soy gordo, yo sudo mucho, como mucho. Hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Terrible consecuencia. La tierra creada para la gloria de Dios, para que el hombre la reinara, ahora es enemiga del hombre y ahora cumple la función que Dios le dio. Te dará dolor. Por eso la tierra abre sus fauces y se traga a la gente en los terremotos. Por eso la tierra se inunda y acaba con las cosechas. Por eso los volcanes eruptan y matan gentes. Por eso la tierra no tiene paz con el hombre y el hombre no tiene paz con la tierra. Dios lo decretó como consecuencia del pecado, como castigo del pecado. Y eso es lo que vamos a ver posteriormente. Muy bien, hermanos, entonces, viendo esto, vamos a terminar hoy aquí. Debemos seguir, pero me extendí y les pido perdón. Vemos que Dios, a pesar de la caída, permanece como Rey eterno. ¿Y cómo? ¿Cómo hemos visto que Dios permanece como Rey eterno? Se cumple lo advertido por Dios. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a algo bien importante. Luego veremos la consideración de esto con la iglesia, con el pueblo de Israel y con la iglesia. Pero vamos a finalizar el día de hoy viendo una aplicación práctica para nuestras vidas. Y esa aplicación práctica es, tengamos en cuenta que Dios sigue siendo el Rey, que Él es el Rey, no solamente de los santos creyentes, de su iglesia, de los elegidos, sino de toda la creación. Y que todo lo que existe y cómo existe, y lo que sucede y cómo sucede, obedece al plan eterno de Dios y a la providencia de Dios. El plan eterno es el decreto de Dios, lo que Dios ha decretado. ¿Y qué ha decretado Dios? Que al final Él reúne un pueblo para su gloria. La tierra será llena de su gloria, como las aguas cubren la mar. El pueblo de Él será su Dios, nosotros seremos su pueblo. Él será nuestro Rey, nosotros seremos sus súbditos. Él será nuestro Padre, nosotros seremos sus hijos. Él será el esposo, nosotros seremos la esposa. Él será nuestro pastor, nosotros seremos las ovejas. Sin remilgos, sin discusiones.
en el sometimiento total y absoluto del reino de Dios. Y eso nos hará vivir en la plenitud de gozo en su presencia. Amén. Amén. Dios sigue siendo el Rey. Eso el mundo no lo sabe. Eso el mundo no lo cree. No puede creerlo porque ellos han sido cegados en su entendimiento por la obra del Dios de este mundo. Eso es lo que dice la Biblia. Pero nosotros, por su gracia, se nos han abierto los ojos, se ha corrido el velo y ahora podemos mirar a Dios, su obra, su gracia, su amor. Y podemos profundizar en estos elementos, en estas cosas que nos enseña la Biblia. Algunos de ustedes nunca habían oído algo así. Ahora el Señor nos dice: yo soy su Rey. Y ustedes como mis súbditos son muy amados, pero como Rey demando obediencia. Miren lo que le sucedió a los que desobedecieron y no caigan en los mismos errores. Miren las consecuencias de la muerte: muerte espiritual, muerte física, muerte eterna. Algunos ya somos creyentes, tenemos seguridad de la vida eterna, pero hay algunos que se creen creyentes carnales. Eso no existe. O eres creyente o eres carnal. Si eres un simpatizante, si no tomas en serio la vida en Cristo, lo único que te puedo decir: eres un incrédulo y lo que tú necesitas es redención. Si tú no has sido redimido, no te vas a someter voluntariamente a la voluntad de Dios. Vas a vivir en pecado y vas a sufrir la condenación que Dios da por causa del pecado. Pero para aquellos que ya estamos en Cristo, cuán glorioso es poder obedecerlo a Él, glorificarlo a Él a través de la obediencia. Amén. Amén. La gracia nos lleva a obediencia. Amén. Cuando no hay obediencia, quiere decir que no se ha derramado su gracia. Y ya que vemos la gracia de Dios, entonces clamemos por ella. Amén. Dios sigue siendo el Rey a pesar de nuestro pecado. Dios nos hace serias advertencias. Y lo que Él nos dice en su palabra es verdad. No caigamos en el error de nuestros primeros padres. Ya fuimos redimidos. Por eso tenemos como consigna solo Escritura. Amén. Amén. A Dios sea la gloria en su iglesia. A Dios sea la gloria en Cristo Jesús. Sea la gloria en su iglesia porque Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la muerte. Nos libró de las consecuencias del pecado. Por eso su iglesia gloriosa le rinde gloria, honor y alabanza por los siglos de los siglos. Oremos. Precioso Dios, Rey celestial y Rey eterno,